¿Alguna vez has pensado que las matemáticas son solo números y ecuaciones aburridas en una pizarra? Pues prepárate, porque hoy vamos a descubrir cómo los números pueden ser la clave para ganar millones en la lotería, desenmascarar fraudes masivos e incluso vencer a los casinos más sofisticados de Las Vegas. Te contaré 5 historias reales donde las matemáticas desafiaron toda lógica y cambiaron las reglas del juego. Desde el brillante plan de un filósofo para hacerse rico hasta el secreto que usan los forenses para atrapar a estafadores, estas curiosidades te dejarán con la boca abierta. Así que quédate, porque al final de este video, verás los números de una forma completamente nueva. Número 5. Empecemos nuestro viaje en el siglo XVIII, en Francia, con una figura que seguro conoces, Voltaire. Sí, el famoso escritor y filósofo. Pero lo que quizás no sepas es que Voltaire, junto al matemático Charles Marie de la Condamine, se convirtió en millonario gracias a un error matemático del gobierno francés. Verás, en 1729, el Estado francés estaba en una situación financiera terrible y decidió organizar una lotería para recaudar fondos. La idea era que los poseedores de bonos del gobierno pudieran comprar boletos, y el premio era una suma enorme de dinero. Pero aquí viene el truco. Los organizadores cometieron un fallo garrafal en el diseño. El premio era de 500.000 libras francesas, una fortuna, y el precio de cada boleto era una milésima parte del valor del bono que poseías. Voltaire y la Condamine se dieron cuenta de que si compraban bonos de muy bajo valor, el costo de los boletos sería ridículamente bajo. Entonces, formaron un sindicato, compraron todos los bonos baratos que pudieron encontrar y adquirieron una cantidad masiva de boletos de lotería a un precio de risa. La probabilidad estaba completamente a su favor. No era cuestión de suerte, era una certeza matemática. Cada mes, ganaban. El gobierno, furioso, intentó llevarlos a juicio, pero los tribunales dictaminaron que no habían hecho nada ilegal. Simplemente habían sido más listos. Voltaire usó su parte de las ganancias para financiar sus escritos y sus campañas por la justicia social. Así que la próxima vez que leas algo de Voltaire, recuerda que sus ideas fueron, en parte, financiadas por haber explotado un simple, pero muy costoso, error de cálculo. Número 4. Ahora, avancemos un poco en el tiempo y hablemos de un fenómeno que parece sacado de una película de detectives, la ley de Benford. Imagina que te doy una lista enorme de números, como las poblaciones de todas las ciudades del mundo, o los importes de miles de facturas de una empresa. ¿Cuál crees que sería el primer dígito más común? La mayoría de la gente diría que todos los dígitos, del 1 al 9, tienen la misma probabilidad de aparecer. Suena lógico, ¿verdad? Pues es completamente falso. La ley de Benford dice que en muchos conjuntos de datos del mundo real, el número 1 aparece como primer dígito aproximadamente el 30% de las veces. El 2 aparece un 18%, el 3 un 12%, y así sucesivamente, hasta el 9, que solo aparece menos del 5% de las veces. Esta distribución no es para nada intuitiva, pero es increíblemente consistente en datos que abarcan varios órdenes de magnitud, como ríos, constantes físicas o datos financieros. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, aquí es donde se pone interesante. Las agencias tributarias y los auditores forenses usan la ley de Benford para detectar fraudes. Si alguien se inventa números para sus declaraciones de impuestos o para falsificar cuentas, es muy probable que distribuya los primeros dígitos de manera uniforme, porque eso es lo que la intuición nos dice. Cuando un auditor analiza esos datos y ve que no siguen la curva de Benford, es una señal de alarma gigante. Es como una huella digital matemática que delata los números inventados. Se ha utilizado para descubrir fraudes contables millonarios, manipulaciones en elecciones y datos científicos falsificados. Es una herramienta silenciosa pero poderosa que demuestra que incluso en el caos de los datos, hay patrones ocultos que revelan la verdad. Número 3. A continuación, la famosa paradoja de Monty Hall. Este es probablemente uno de los problemas de probabilidad más contraintuitivos y debatidos de la historia. Imagina que estás en un concurso de televisión. El presentador, Monty Hall, te muestra 3 puertas cerradas. Detrás de una de ellas hay un coche nuevo y reluciente. Detrás de las otras 2, hay cabras. Tú eliges una puerta, digamos, la puerta número 1. Pero antes de abrirla, el presentador, que sabe dónde está el coche, abre una de las otras 2 puertas, por ejemplo, la número 3, y te muestra que detrás hay una cabra. Ahora te hace la pregunta del millón, ¿te quedas con tu elección original, la puerta 1, o cambias a la puerta 2? La mayoría de la gente piensa que da igual.
Ahora que solo quedan 2 puertas, las probabilidades deben ser 50-50, ¿no? Pues no. La respuesta correcta, y la que te da más posibilidades de ganar el coche, es cambiar siempre de puerta. Al cambiar, tu probabilidad de ganar se duplica, pasando de 1/3 a 2/3. Sé que suena a locura, pero vamos a analizarlo. Cuando elegiste la puerta 1 al principio, tenías una probabilidad de 1 entre 3 de acertar. Esto significa que hay una probabilidad de 2 entre 3 de que el coche esté detrás de una de las otras 2 puertas. Cuando el presentador abre una puerta con una cabra, no cambia la probabilidad inicial. Él te está dando información nueva. Su acción de revelar una cabra concentra esa probabilidad de 2/3 en la única puerta que queda sin abrir y que no elegiste. Piensa en esto: si elegiste la cabra al principio, lo cual es lo más probable con 2/3 de posibilidades, el presentador te mostrará la otra cabra, y si cambias, ganarás el coche seguro. Solo pierdes si elegiste el coche al principio, que solo tiene 1/3 de probabilidad. Este problema engañó incluso a matemáticos profesionales cuando se popularizó, demostrando lo fácil que nuestra intuición puede fallar cuando se trata de probabilidades. De los concursos de televisión nos vamos a los casinos de Las Vegas. Número 2. Aquí entra en escena Edward Thorp, un profesor de matemáticas que decidió aplicar su conocimiento para vencer a la casa. En los años 60, el blackjack era considerado un juego de puro azar. Pero Thorp no estaba de acuerdo. Pensaba que, a diferencia de la ruleta, el blackjack tenía memoria. Las cartas que ya han salido de la baraja afectan a las probabilidades de las que quedan por salir. Thorp se sumergió en la teoría de la probabilidad y, con la ayuda de una de las primeras computadoras de la época, desarrolló un sistema para llevar la cuenta de las cartas. La idea básica era asignar un valor a cada carta que salía. Cartas altas como el 10, el as o las figuras son buenas para el jugador, así que les asignaba un valor negativo. Cartas bajas, del 2 al 6, son buenas para el croupier, así que les asignaba un valor positivo. Empezando en 0, iba sumando o restando mentalmente a medida que veía las cartas. Si la cuenta se volvía muy positiva, significaba que quedaban muchas cartas altas en la baraja. En ese momento, las probabilidades se inclinaban a su favor, y era el momento de aumentar drásticamente la apuesta. Si la cuenta era negativa, apostaba el mínimo. En 1962, publicó su libro Beat the Dealer, donde detallaba su método. Para demostrarlo, fue a los casinos de Las Vegas con miles de dólares y, aplicando su sistema, ganó una fortuna. Los casinos, al principio, no entendían cómo lo hacía. Lo acusaron de hacer trampas, cambiaron las reglas, introdujeron múltiples barajas, pero Thorp siempre encontraba la manera de adaptarse. Su hazaña demostró que, con las matemáticas adecuadas, se podía transformar un juego de azar en una inversión calculada. Cambió la industria del juego para siempre. Número 1. Finalmente, hablemos de una de las estafas más famosas y destructivas de la historia, el esquema Ponzi. Su nombre viene de Carlo Ponzi, quien en la década de 1920 estafó a miles de personas en Boston, pero la estructura matemática es mucho más antigua y sigue usándose hoy en día. ¿Cómo funciona? Un estafador promete a los inversores unos beneficios altísimos y en muy poco tiempo, por ejemplo, un 50% de retorno en 90 días. Al principio, para generar confianza, paga a los primeros inversores. Pero ese dinero no proviene de ninguna inversión real. Proviene del dinero que aportan los nuevos inversores que van llegando, atraídos por la promesa de dinero fácil. Es una simple transferencia de dinero. El problema es su estructura matemática. Para que el esquema funcione, necesita un crecimiento exponencial de nuevos inversores. Si cada inversor trae a 2 más, la base de la pirámide tiene que crecer a un ritmo insostenible. Imagina una progresión geométrica: 1, 2, 4, 8, 16, 32. En pocas etapas, el número de personas necesarias para sostener el esquema supera la población de una ciudad, luego un país y finalmente, el planeta entero. Es matemáticamente imposible de mantener. Tarde o temprano, el flujo de nuevos inversores se detiene, el estafador no puede pagar los beneficios prometidos, y todo el castillo de naipes se derrumba, dejando a la mayoría de los inversores sin su dinero. La inevitabilidad del colapso no es una opinión, es una ley matemática. El esquema Ponzi es un recordatorio brutal de que si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea, y las matemáticas nos explican exactamente por qué. Y ahí lo tienes.
5 historias que demuestran que las matemáticas no son solo una asignatura del colegio, sino una herramienta increíblemente poderosa que se esconde en los lugares más inesperados de nuestra vida. Desde Voltaire usando un fallo de cálculo para hacerse millonario, pasando por la ley de Benford que delata a los estafadores, la desconcertante paradoja de Monty Hall que nos enseña a pensar en probabilidades, la genialidad de Edward Thorpe al vencer a los casinos, hasta la inevitable caída de un esquema Ponzi. Todas estas historias nos muestran el poder oculto de los números para desafiar nuestra intuición, revelar verdades y cambiar fortunas. Espero que este viaje te haya resultado tan fascinante como a mí. La próxima vez que te enfrentes a un problema, recuerda que quizás, solo quizás, la solución está en los números. Gracias por acompañarme hoy. Si te ha gustado el video, dale like. Suscríbete, si no, olvidarás la tabla del 7.